buscando para poderla copiar, pero pues más allá de copiarla, entonces podemos ir avanzando mientras ya la ponemos. Si quieren, se las voy dictando, Sonia y Tatiana. Sí, Gracias, o si no las ¿Sí? envías por WhatsApp o algo, gracias, Laura. Lista. Gracias, Laura. Mira, la primera es ¿cuál es? colóquenla enseguida ahí, debajo donde dice descripción del problema. Debajo de donde dice descripción del problema. Acá en el Arriba, 1, Tati. en el 1.1, ahí, eso. Ujú. ¿Cuál es y en qué consiste el problema que se ha identificado? ¿Cierto? Entonces tú respondes con tus argumentos y los argumentos que has encontrado respondes la primera pregunta. Luego haces la segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuáles son las consecuencias que ese problema ha generado? Bueno, muy bien. Entonces, argumentativamente responden esa pregunta también. Luego viene la tercera. Muy bien. La cuarta. Bueno, bien. Ya que tienen las 4 preguntas ahí, con esas 4 preguntas se desarrolla la descripción del problema. Entonces ustedes colocan acá en la primera pregunta, ¿cuál es y en qué consiste el problema? Ya lo que están haciendo es describir el problema. ¿Cuál es y en qué consiste el problema? La teoría dice, ¿verdad? El documento dice, ¿verdad? El documento dice, la descripción del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender a su origen y relaciones. Durante la redacción es conveniente que los juicios, ojo, emitidos sean avalados, lo que les estoy diciendo. Los juicios que yo lanzo o que ustedes lanzan ahí deben ser avalados, ¿verdad? Con datos o cifras provenientes de estudios anteriores. Por eso le estoy mandando a buscar los autores. Al plantear el problema, se recomienda tener en cuenta la situación actual del problema, los antecedentes que originan esta situación, las consecuencias. No debe tomarse los correctivos y no debe proponerse alternativas de solución, porque estamos planteando el problema. Entonces, acá en las preguntas de ustedes, acá, ¿cuál es y en qué consiste el problema? ¿Verdad? ¿Cuál es y en qué consiste el problema que se ha identificado? Entonces ustedes describen. Bueno, no van a decir que el problema es tal cosa. Ustedes van a decir, filosóficamente van a hablar con datos. ¿Ok? Luego, responden la segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias que ese problema ha generado? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? News. ¿Cómo? ¿De las fake news? A ver. Las new es el tema, ¿oíste? Y ahí estaríamos hablando de las consecuencias de Bueno, entonces las tema de consecuencias. las fake news, ¿no? Ven, escúchame. La fake news no es el problema. La fake news es el tema. Pero tú de la fake news vas a hablar, vas a describir una situación. Vas a plantear el problema a través de una situación. Acuérdate, problema común y problema científico. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema que ha generado? Vamos al título. A ver, súbeme el título. A ver. Mira lo que dice aquí. La solución tú la tienes. ¿Cuál es la solución? Alfabetización mediática. Hacer una alfabetización mediante la comunicación. Sí, pero ¿qué? Yo tengo una pregunta, profe, con respecto a eso. Se supone que si vamos a hacer una guía, de igual manera el contexto o la Entonces, estructura debe ser igual que un análisis escúchame. No, o los otros que están haciendo los no. compañeros. Acuérdate, no. O sea, acuérdate, no te centres en los demás compañeros, céntrate en tu proyecto. Tú vas a hacer una guía. Entonces tú puedes partir de una guía que se llame una guía, pero
el objetivo tuyo es elaborar una guía de alfabetización mediática para la prevención de la desinformación en redes sociales y su impacto social en Colombia. Tú vas a hacer una guía, ¿verdad? Entonces, colócale aquí arriba guía de alfabetización. Pues es que queda redundante. No Pues si es queda de redundante, alfabetización, no, escúchame, no queda redundante. ¿Por qué? Porque yo podría entender que alfabetización mediática para la prevención de la desinformación en redes sociales y su impacto social en Colombia, yo podría hacer un análisis y queda el título exactamente igual. Lo único que cambia es análisis. ¿Cuándo va a cambiar o va a diferenciar una cosa de la otra? Cuando yo diga objetivo, diseñar una guía, en este caso de la guía. Pero si es un análisis, yo digo objetivo, analizar. Te pregunto, ¿es lo mismo? No es lo mismo. es que ahí lo que cambia es la palabra alfabetización. Por eso es que si le pongo guía, queda redundante, profe. ¿Cómo? A ver, no. Te hago una pregunta. ¿Una guía es lo mismo que un análisis? No, Bueno, si tú le colocas según lo que tú quieres hacer, si es una guía, colócale ahí guía de alfabetización mediática. Colócale ahí colócale. Guía de, ya listo. Ahí tiene, eso es lo que tú vas a hacer. Esa es la solución a tu problema. Ya, listo. Así se llama. Baja, sigue bajando. Baja. Entonces tú coloca acá. Bien. Aquí. ¿Cuál es y en qué consiste el problema que se ha identificado? Yo te lo puedo decir. O te puedo decir parte. Te voy a decir algo. Por ejemplo, teniendo en cuenta que hoy en día, al año 2020, por ejemplo, existe una gran cantidad de información, se da una gran cantidad de información a través de las redes sociales y los portales de internet. No obstante, eh, se genera un conflicto de información, puesto que en Colombia una gran cantidad de personas o una gran cantidad de la población colombiana no tiene patrones culturales para la lectura, el análisis de la lectura, por ejemplo. Ya yo ahí lo que estoy haciendo es enfocar con lo que estoy escribiendo. Si yo lo hubiese escrito textualmente, así como yo lo dije, ¿qué pasa ahí? El lector Profe, comienza, dime, entonces, qué pena. Entonces, cuando usted dice una gran cantidad de la población colombiana, ¿eso sí está bien escrito? O sea, estaría, ahí como usted bien, bien, me dijo que con escúchame, cifras, que esto, que lo otro, entonces. escúchame, ahí está bien escrito, pero yo debo avalar lo que estoy diciendo, ¿ya? Debo decirlo, por eso te dice, la teoría te dice, ¿verdad? ¿Qué te dice la teoría? Dice, es conveniente que los juicios, ¿cuál es el juicio emitido? Lo que yo estoy diciendo, una parte de la población colombiana, ese juicio lo estoy lanzando yo, sean avalados con datos o cifras. Si yo voy a decir eso, es porque ya yo leí, es porque ya yo tengo información, ¿verdad? De datos, de artículos, de libros que me hacen decir eso. Eso no lo voy a decir yo porque ¿cómo se llama? Se me ocurrió. No, recuerden que ustedes me acaban de decir que sacaron una conclusión de lo que habían leído. ¿Me hago entender? Sí, profe, continúe. Bien, bien, ya. Entonces, lo que te quería decir es que la parte 1.1, descripción del problema, vas a responder 4 preguntas, esas 4 preguntas que están ahí. Sigue, sigue bajando. Bien. Identificación del problema. ¿Qué fue lo que identificaste?
Que por Fíjese, las noticias falsas como tal sea una falsa opinión y sea unos beneficios propios al que intuye estas falsas noticias en las redes bien, sociales. entonces eso que me estás explicando ahí debes decirlo ahí de manera escrita. Recuerda que yo ayer decía, a veces nosotros sabemos, somos buenos explicativos, pero para redactar ya ese es otro nivel, pero tenemos que aprenderlo. La identificación del problema, tú vas a decir, recuerda, te voy a dar un ejemplo. Primero debes iniciar con un conector. ¿Sabemos qué es un conector? Bien, entonces tú empiezas, por ejemplo, identificación del problema. No obstante, por ejemplo, o teniendo en cuenta lo antes escrito, se Gracias, resalta, amigo. se resalta, a ver, ¿cuál es el principal problema de todo esto, de la fake news? Díganme, a ver. La divulgación de la información de forma veraz y rápida sin con un beneficio propio. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? No le estoy afirmando. Ah, O sea, la información que es muy rápida como tal, la desinformación que uno publique, la gente se la así. bien. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es un problema? Hay muchos. ¿Cuál es? Hay muchos, pero enfócate en uno solo para para tú darle respuesta con la guía. Mira lo que dice aquí. Solo un 14% de la población es capaz de detectar este tipo de contenido, o sea, la fake news, que se han convertido en uno de los principales problemas de las redes sociales. ¿Verdad? Cierto. En el 2017 pasará a las páginas de la historia de las noticias falsas como una de las grandes protagonistas, después de que este tipo de informaciones dinamitaran la campaña electoral hacia la Casa Blanca. Bien, fíjate lo que pasa ahí. Yo, yo me doy cuenta que uno de los principales problemas de la fake news es la desinformación. Hay muchos, pero ese es uno, digo yo acá. Profe, lo que pasa es que yo entiendo que la desinformación sería el problema principal y de ese desencadenan los demás. Ejemplo, cómo una desinformación puede llegar a, no sé, A derrocar ver, un político, afectar a una persona, acabar con una economía y demás. bien, bien, ok, perfecto. Ese análisis está perfecto. Pero volviendo acá, ya, volviendo acá al trabajo de ustedes, ustedes deben identificar un problema de la fake news. Pero ¿cuál de los tantos problemas que genera la fake news? Yo les estoy dando un ejemplo. Es decir, que acá tenemos es que tomar un solo problema y encasillarnos en ese problema para hacer el trabajo, ¿correcto? Así, mi vida, así de fácil Listo. como tú lo acabas de decir. Y debes plantearlo. Para eso es identificar el problema. Eso se llama identificar el problema. Ya, decir de manera categórica, el problema es este y listo. Listo. En ese orden de ideas, creo que la formulación del problema está mal. ¿Qué Mira, tendré? ve, Es que, súbelo, vi, súbelo, muñeca, súbelo. ajá. Al título, sube al título. ¿Saben cuál es la formulación del problema? La pregunta problemática. Fácil, ahí tienes el título. ¿Para qué elaborar una guía de alfabetización mediática para la prevención de la desinformación en redes sociales y su impacto social en Colombia? Ya, ahí está. ¿Para qué elaborar, no, o diseñar? ¿Para qué diseñar
Y el objetivo general, diseñar una guía de alfabetización, con el resto de cosas. Ya. ¿Para qué diseñar? Esa es la pregunta problemática. Esa es la formulación del problema. Copia el título, cópialo. Pégalo, baja, sigue bajando. No, no, ahí no, ahí no, ahí no. En la formulación, ahí. Quita todo eso que tienes ahí. Lo que tienes abajo de la El formulación del profe problema. me va a hacer borrar toda la inspiración del fin de semana. Bueno, no lo borres, ok, déjalo ahí. Pero Da igual, no sirve. bórralo, ok. Sube un poquito, Pero, profe, porque hay que ponerlo en otro lado, porque eso puede servir Mami, pero tú para deberías otra tener cosa. 1, 2, 3, 4, 5 archivos. Calma, calma, ahí están los archivos. Sí, pero estamos Ya, perdiendo tiempo. Adelante, a ver. Entonces, a ver, formulación, ya lo tiene, ya, pero espérate, ¿no? O sea, a ver, formulación. Entonces, ¿para qué? No lo borres. No lo estoy borrando, Bueno, profe. pero escúchame, escribe. Ay, bendito sea Dios. No corrijas Usted eso. hábleme, tranquilo. Ya, abre interrogación. Abre interrogación. Bendito sea Dios. Abre interrogación, muñequita. Ya se lo abrí, profe. No, mi amor. Pues ya Aquí. lo abrió. ¿Dónde quiere que se lo abra, profe? ¿Adelante? ¿Acá? ¿Para qué diseñar? Sube. Diseñar. Sube lo que está ahí. Una. Una no. La guía. ¿Para qué diseñar la guía? Listo. Cierra interrogación. Listo. Esa es la formulación del problema. La formulación del problema es la pregunta problemática. Listo. Ya. La sistematización del problema. Anoche les dije que eran los objetivos específicos convertidos en preguntas. Quita también eso que colocaste ahí. Ay. Niña, eso lo tienen allá en el formato de antes. Estoy tomando notas, profesor, pero no me tiene que hablar así. Tranquilo, ya se lo estoy quitando. Eso lo tienes allá en los formatos. Si leen los formatos, se van a dar cuenta. Bueno, sube. Y les decía de que todavía no podemos sistematizar el problema. ¿Por qué? Porque no tenemos los objetivos específicos. Y que lo que íbamos a hacer primero era la descripción del problema y la identificación del problema. Vamos a la identificación del problema. ¿Cuál es la identificación del problema? A ver, identifícame el problema. La desinformación en las redes sociales. Exactamente, ya listo. Esa es la identificación del problema. Pero relaciónalo con el título. O sea, borramos lo que ya está escrito ahí y hacemos algo nuevo. Mira el título. ¿Cuál es el título de la investigación? A ver. ¿Cuál es el título de la investigación? Guía de alfabetización mediática para la prevención de desinformación en redes sociales y su impacto social en Colombia. Bueno, excelente. Entonces, si eso es lo que tú vas a leer, lo que tú vas a desarrollar, a diseñar una guía de alfabetización, entonces, ¿cuál es el problema? Esta es la solución, el título. Es la solución, ¿verdad? El título es la solución. Entonces, ¿cuál es el problema que genera esa solución? El crear Pues la lo que guía. ya habíamos escrito A ver, anteriormente.
A ver, sí, La repíteme. desinformación en las redes sociales. Entonces, mira, desinformación en redes sociales y su impacto social en Colombia. Ese es el problema. En la identificación del problema es ese. Desinformación en redes sociales entonces colócale algo adelantico, algo adelante con un conector. Adelante. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se determina la problemática, se establece la problemática del presente estudio, considerándose la desinformación en redes sociales y su impacto social en Colombia. Listo. Ese es la identificación del problema. Lo que está de más, cópienlo y péguenlo en otra parte para que no se les pierda, pero eso no era. Entonces, ¿qué les decía? A ver, bórrenme lo que está abajo, debajo de lo que acabamos de escribir. O más bien, cópienlo y péguenlo en otra parte para que lo tengan por ahí, de pronto les puede servir. ¿Listo? Bien, entonces, ahora vayan a la descripción del problema. Ahora sí, pónganse a hacer la tarea de responderme las 4 preguntas esas que están ahí. Pero tengan en cuenta, por favor, el formato de anteproyecto y el formato de propuesta que ya envié desde la semana pasada, para que puedan tener una guía mejor para elaborar la descripción del problema. Listo. Listo. Ahora tengo la última pregunta. Pregunta. El trabajo lo tenemos que subir. Con estas correcciones, ¿qué hacemos? ¿Subimos el anterior? No, O suban este. ¿Para qué me van a poner es el de... trabajo si ya este está corregido? Ok, pero entonces esto lo haríamos y cuándo se lo entregamos. Es que esto es para hoy a las 12 O de la sea, noche. ya. Claro. Ok, listo. Ya esa era la pregunta. Muchas gracias. Bien. Gracias, Francis. Ok. Los argumentos que estaban dando estaban bien. Lo que les falta es sustentarlo con bases de datos, con estadísticas, por ejemplo, con cifras de estudios anteriores y con autores. ¿Listo? A ver. Listo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Por ejemplo, miren, vean. Yo en este momento me estoy remitiendo al anteproyecto. Mira.
Aquí está, aquí te dice la descripción del problema, te da te da unas recomendaciones, ¿verdad? En ese formato de anteproyecto. Y en el otro formato, que es el formato de la propuesta, te dice, te amplía. Por ejemplo, ahí lo tienen. Descripción del problema, una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas y 4 preguntas. Esas son las preguntas que yo debo responder. ¿Me copiaron? Sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes. Otro grupo, a ver. Nosotras, profe, me regala ahí, por favor, para la pantalla. Ya listo, listo. Proyéctalo. Profe, después sí nosotros podemos seguir, pues, Bien, para ir avanzando. listo, adelante. ¿Listo, profe? Ay, ¿se ve? Sí, lo estoy viendo, adelante. Bueno, profe, entonces yo soy con Natalie y nosotros pues somos del área de psicología. Bien. Entonces voy a ir de una vez al grano, por si acaso tengo que hacer correcciones. Esa es la descripción del problema. Entonces yo, como dice en el anterior, la guía que usted nos dijo, pues yo cogimos las 4 preguntas y las resumimos en un solo párrafo. Bien, eso no está malo, eso está bien. A ver, eso está bien, Pero vamos si, a ver. profe, pero si uno quiere, puede ser pregunta por pregunta o mejor todo en un párrafo. No, no, no. Pregunta por pregunta, porque acuérdate que eso le va a dar Ah, coherencia. Eso le va a dar coherencia ¿a qué? Le va a dar coherencia al escrito, al documento, ¿ok? Le va a dar una coherencia bueno, señor. y acuérdate que Es que como, va a haber un sí, perdón, orden. profesor. Sí, va- señor. Profe, qué va- pena con usted. Lo que pasa es que como en la guía anterior dice 8 renglones, 3 renglones, entonces no sabíamos si por cada pregunta contaba específicamente los renglones o... a ver, eso es una guía, ¿no? Eso es una guía. Sí. Vamos a leer a ver si lo que ustedes escribieron concuerda. A ver, ¿cómo dice? A ver. Dice, en el presente artículo científico se analiza el capítulo 11 del libro Desarrollo Adulto y Vejez, Bueno, el bien, cual está relacionado... escúchame, detente un Sí, momentico. señor. Recuerda que tú no, todavía no estás en el artículo. Apenas estás construyendo el proyecto. Entonces ahí no colocas artículo, ahí Bueno. colocas. En el presente estudio, Bueno, señor, ya lo cambio. ¿ok? Todavía no estás en el artículo. Bien, Bueno, señor. sigue. Entonces, En el presente estudio, sigue. Quita eso científico. científico, Quita lo científico, quítalo. sí, señor, ya lo quito. Entonces, en el presente estudio se analiza el capítulo 11 del libro Desarrollo de Adulto y Vejez, el cual está relacionado con la personalidad del adulto joven y está Bien. a su vez regida por las emociones de las mismas, diversas etapas de la vida. Bien, bien. Un Se momentito, realiza, una pausa ahí. Bien, el sí, señor. libro Desarrollo Adulto y Vejez. ¿De quién es? Entonces ahí me das el nombre del autor y el año. Bueno, permítame, profe, yo tomo la anotación en el cuaderno Sí, y para adelante, luego se adelante. la... Bien. Entonces, ve, Sí, porque adulto joven, bueno. si de pronto Entonces se realizan, sigue, señor, sigue. se realizan 10 preguntas respecto al manejo de las emociones, pues lo pensamos todo va a ser por vía web, para las personas entre las edades de 40 y 50 años, para así poder determinar su personalidad y afectación al llegar a adulto mayor, teniendo en cuenta que el manejo de las emociones determina la personalidad de cada individuo Bien. y cómo pueden mantener una personalidad saludable desde el adulto joven que afecte positivamente al adulto mayor, teniendo en cuenta que las consecuencias pueden ser enfermedades de salud mental como ansiedad y depresión. Bien. A ver, en el ejercicio de la primera pregunta, ¿de dónde a dónde das tú la respuesta de la primera pregunta? ¿Cuál es y qué consiste el problema? Sí.
Bueno, como le dije, orden por pregunta no hay, profe. Por eso nosotros mezclamos las 4 preguntas en No, todo el párrafo. bien, bien. O sea, es mejor, ya te dije, por Sí, orden, señor. ya Por orden. es Bueno, mejor señor. por orden, por estética, responder cada pregunta y no responderlas todas a la vez. No, responder Bueno, una por señor. una. Ahora, cuando vayas a responder una pregunta, de la otra, utiliza un conector, ¿ya? Ah, bueno. Para que haya un descanso en la mente Y se note. para que haya, Y se note la respuesta de cada pregunta. sí, señor, así es. ¿Me Bueno, profe. entiendes? Bueno, Eso señor. le da un descanso a la mente del que está leyendo lo que tú estás escribiendo. ¿Me hago entender? Una. Sí, señor. La segunda es que no hagas párrafos tan largos. Tan largos. Ya, Párrafos muy no hagas largos. Sí, párrafos señor. tan largos. Haz los párrafos que tengan oraciones con sentido completo. ¿Ya? Por eso te puse ahí hasta Párrafos donde tan dice largos. vida. En el presente estudio Bueno. se analiza el capítulo 11 del libro Desarrollo Adulto y Vejez, el cual está relacionado con la personalidad del adulto joven y está a su vez regida por las emociones de las mismas diversas etapas de la vida. Punto. Punto. Ah, Sí, bueno, señor. hay un Aparte, ¿sí? No, siguió. punto, punto aparte. Bien, a un conector. Ahí colocas un conector. Puede ser, por lo Entonces, tanto, se realizan. o teniendo en cuenta lo anterior, lo antes mencionado. No, así como tú lo dijiste está bien. Teniendo en cuenta lo anterior, sí, lo anterior, sí, anterior, coma, Sí. coma, permite Ya. o se estarán realizando 10 preguntas. Listo, profe. Fíjate que 10 preguntas. es lo mismo, pero Sí, más organizado, sí, señor. bien. Y así igual, vas organizando idea por idea. Bueno, señor. Ya, para que no Bueno, profesor. escribas todo de un solo. Pero recuerda que vas respondiendo las preguntas. El orden de las preguntas. Sí, señor. Sí, profe, ya tengo anotado eso. Adelante. Entonces, Entonces, fíjate que puedo pasar ya. fíjate, sí. Aquí donde dice, bueno, como antes no lo habías puesto, pero ahora tienes que cambiar el conector. Porque allá pusiste Sí, sí, señor. entonces cambia el conector aquí. Teniendo en cuenta lo Entonces, anterior, puede ser. coloca lo anterior o lo antes mencionado. Lo anterior no, porque ya dice, acá también lo dice. Sí, antes mencionado, existe el manejo inadecuado de las emociones y Escúchame. los sentimientos. Sí, A ver, señor. ¿cuál es el problema que identificaste? ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Que ellos no saben manejar las emociones y por lo tanto presentan ¿Ellos quiénes? patologías como tristeza. ¿Señor? ¿Ellos quiénes? Antes mencionaste este manejo único de las el adulto joven. Ah, ¿viste? Sí, O sea, porque tú sí, no señor. puedes. Recuerda que a quien tú le vas a escribir no tiene ni idea de lo que tú estás diciendo, por ejemplo. Sí, señor. Entonces puedo escribir, hace referencia que el adulto joven, ¿sí? Hace referencia a que el adulto joven, entonces, antes mencioné hace referencia que el adulto joven no realiza un manejo adecuado de las emociones. Bueno, listo, ahí sí identificaste el problema. ¿Ya? Y eso es a lo que tú le vas a dar, tratamiento. Bueno, señor.
Permítame, profe, yo voy guardando, no sé qué, y yo ahorita lo organizo. Gracias. Y bueno, entonces, ¿y borro el resto, profe? O, No, o sea, déjalo ahí, pero míralo a ver si concuerda con lo que tratas de hacer o de decir. ¿Ya? bueno, señor. Sigue. Entonces, bueno, así va. La formulación del problema. El adulto joven maneja sus emociones de forma clara, sin ver afectado su comportamiento en las actividades diarias con las A ver. personas. Coge el título y lo copias. Manejo de las emociones en el adulto joven. Y lo copio en la formulación. Borro esa que tengo ahí, ¿sí, profe? Claro, porque está mal formulado. ¿Ya? Entonces, colócale qué, cómo, por qué o para qué manejar. No. Allá arriba donde está manejo. Yo te hago una pregunta. Espera, escúchame. ¿Qué es lo que Sí, señor. qué es lo que pretendes hacer tú? Que ellos aprendan a manejar las emociones y no les cause... Escúchame. Profe, y sería como el manejo de las emociones y sigue ahí, ¿sí? O sea, porque estamos mirando cómo afectan las emociones en el adulto joven. Podría ser. ¿Cómo determinar? ¿Qué está haciendo? perdón, profe, sí. Perdón, se me saltó. ¿Cómo determinar El manejo. el manejo? Pero no te pongas nerviosa, tranquila. No, es que el computador se me va a apagar. ¿Cómo determinar el manejo de las emociones en el adulto joven en la urbanización Oasis de la localidad de Usme? No, eso es una pregunta. Ahora sí es una pregunta. ¿Sí te das cuenta? Bueno, pues, Ahora, sí, señor. ahora conviértelo en pregunta. Solo le colocó el signo de... Recuerda, o sea, por el hecho, sí, ahí debes colocarle el signo de interrogación, pero por el hecho de que tenga un signo de interrogación, no significa de que sea una que pregunta, sea pregunta. ¿cierto? Bueno. Lo que Sí, pasa señor. es que en un proyecto de investigación, las preguntas se hacen con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y nosotros a veces queremos que la pregunta se haga como nosotros las hacemos comúnmente, que están mal formuladas. Convierte eso en minúscula. ¿Aló? Se le apagó. Adelante, otro grupo de Oscar, que por ahí lo vi. Oscar, Listo, profe, un momento para compartir. adelante. Ya puedes compartir. Profe, qué pena con su merced, ya volví a recuperar el... Bueno, entonces, ¿terminas? Y después continuamos, profe. Listo. Sí, vale, listo. Gracias, profe, qué pena con usted. Tranquila, Bueno, no te entonces, preocupes. ya notamos lo de la formulación del problema que toca acabar de... Pero ¿Sigue el otro grupo, profe? Sí, adelante, muñeca. Porque acuérdate que lo que íbamos a hacer es la descripción del problema, que ya la entendiste mejor, ¿cierto? Sí, claro que sí, profe, pero es que ya no tengo el control de la pantalla. Ahora cédeselo, porfa.
A ver, Ay, gracias, chicos. Qué pena, no me he dado cuenta que ya había compartido, qué pena. No, tranquila. Muchas gracias por permitirme continuar. Bueno, y la sistematización del problema decía que había que convertirlas como en preguntas pequeñas. ¿convertir qué cosa? El título, el tema principal. No. La sistematización del problema lo hacemos cuando tengamos los objetivos específicos. Ah, bueno, señor, entonces no. Porque los objetivos específicos son, la sistematización del problema son los objetivos específicos convertidos en preguntas. ¿Me hago entender? ¿Listo, profe? Entonces, sí, señor. Ok. Entonces, yo creo que ya nosotros hacemos las correcciones que ya su merced nos dijo y ya no tenemos nada más. Bueno, háganlo enseguida y suban eso, que eso es hasta hoy. Sí, señor. Bien, adelante pues. Sigue, Gracias, Oscar. profe, muy amable. Siempre a la orden mía. Vamos, Oscar, adelante, que puedes compartir. ¿Quién está compartiéndolo? Ah, creo que está Catherine. No, ya, ahí está Laura. No, pero No, ese no es deja el de nuestro, no. compartir. Sí. Es el de... Puedes dejar de compartir la compañera anterior, por favor. Sí, es que dice que lo tiene Catherine. Gracias. Listo, profe, espérame. Una preguntita, por ahí está acá. Felipe. Felipe. Señor. Te voy a enviar la lista de estudiantes para que por favor me llame a lista. Y el que no esté en la lista, ya tú sabes. Vale, profe, perfecto. No hay ningún problema. Bien. Adelante, hijos. Bueno, profe. Es la portada. Bueno, ya conocieron ya conocieron mejor la dinámica, ¿verdad? Ah, claro, ya poniendo atención, sí, profe, ya hay muchas cosas que pues obviamente ya desde ya sabemos que debemos corregirle, como lo de citar, porque pues ya la verdad como yo falté a la clase el viernes, o no sé si lo mencionaste algo así, no sé, no tenía presente que tocaba citar dentro de las respuestas para hacer la descripción del problema, pues ciertos autores o artículos, Sí, cosas sí. así. Lo que pasa es que una investigación no debe estar basada en Solo la apreciaciones, opinión de uno, sí, en ok, apreciaciones subjetivas. Acuérdense lo que sí, profe. decíamos sobre las características de la ciencia, ¿no? Sí, pues la verdad, una vez te digo, esa es como la falla en el momento que pues, tenemos presente, que nos falta citar, pero pues bueno, empezamos con la descripción del problema. ¿Lo leo? Vamos a mirar primero el tema, Laura, para que, pues, si hay algo que corregir para después hacerlo. El título. Profe, sí, el título, exacto. Papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la democracia en el siglo XXI en Bogotá. A ver, espérate Pues un ahí momento. aparecen. Espérate un momento. Ajá. ¿Cómo es la cosa? Papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la democracia en el siglo XXI en Bogotá. Sí. Lo tomamos en base a pues recomendaciones que usted anteriormente nos había hecho. Bien, entonces, ¿qué piensan hacer ustedes? Un análisis. Sí. A ver, ¿qué piensan hacer? Un Sigan. análisis. Bueno, listo, bien, El adelante. análisis enfocado exactamente, pues como dice el título del tema. Pues bueno, el título en sí, porque el tema pues era Bien. diferente. Adelante. Muy bien. Entonces, El título está bien. ¿Ok? listo, profe. Adelante. Listo. Sí, nosotros lo basamos en anteriores correcciones tuyas y listo. Planteamiento del problema, descripción del problema.
Entonces lo leo, profe. Sí, léemelo, a ver. La relación entre los medios de comunicación y la democracia tiene una gran importancia, ya que los ciudadanos no solo requieren de información para la toma de decisiones, sino también para implementar mecanismos de diálogo, como lo son la participación y acción social. Entre esto tenemos, por ejemplo, la participación en elecciones con su voto electoral, ya sea para la presidencia o la alcaldía, o la intervención de los ciudadanos en toma de decisiones respecto a manejo de recursos y o acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. Con lo anterior, se deduce que los ciudadanos adquieren conocimientos, habilidades o actitudes basadas en la información que se les brinda, a lo que se le añade el hecho de que la creciente privatización, la concentración de la propiedad de los medios y la globalización de la comunicación suelen constituir importantes barreras en el camino hacia la democracia. Ay, 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 Por lo aguanta. tanto, Ay, cálmate, ok. cálmate, espérate un momentico. Súbelo. Lo que me acabas de describir me gusta, no lo digo que me gusta porque yo sea, no, lo que sea, pero me gusta, pero le hace falta la sustentación. ¿De dónde lo sacaste? O sea, el autor, ya sea institucional o persona natural, y el año. ¿Me hago entender? Por ejemplo, cuando tú dices la relación entre los medios de comunicación y la democracia tienen, ahí le falta la N, tienen Institución. gran importancia, ya que los ciudadanos no solo requieren de información para la toma de decisiones, sino, sino también para implementar mecanismos de diálogo. ¿Quién lo dijo? ¿Ya? Eso está bien. Ahí hay una comita, ¿verdad? Una coma, hay una pausa, muy bien. Entonces, ¿quién dijo eso? Ahí abren un paréntesis y le meten un autor. Porque ahora recuerden que para citar lo pueden hacer de manera, cualquier autor que ustedes cojan y lo meten ahí, cualquiera. Porque esto es como un parafraseo de ustedes que está bien. Bien. O sea, como implementar, sí, un autor que Un haya autor dicho que haya dicho algo eso. similar. Sí, Tan... excelente, bien. Y ustedes lo parafrasean. Como ahí va a haber una coma, perdón, como ahí va a haber una pausa, bien, entonces ustedes colóquenle ahí el autor y retoman la idea. Estos medios, o sea, hay un punto, perdón. Perdón, punto y coma, perdón. Punto y coma para no, bien. Entonces ahí, métanle al autor. Estos medios, sí, paréntesis, muy bien. Autor, cierra, bien. Coma, bien, ahí. Estos medios son, no, estos medios pueden ser. Estos medios pueden ser. Listo. La participación, bien. Y terminan la idea. ¿Ok? Porque ahí están describiendo de los medios que ustedes hablan al principio. Sí me copian, ¿verdad? Empiezan hablando, dicen, la relación entre los medios de comunicación, y acá terminan. Estos medios pueden ser, y los dicen cuáles son. Bien. Aquí donde dice el conector con lo anterior, ahí, antes. Ahí, dale enter. Dale enter. Eso. Dice, no. Súbelo. No le des, que es la misma idea. Ok. Con lo anterior, se deduce que los ciudadanos adquieren conocimiento, ¿Sí te das cuenta? Ahí estamos tomando la idea del autor que ustedes dicen y estamos dando una explicación para que el lector siga una guía sistemática en su mente y tenga una pausa, no que lea un solo bloque, sino, bien, con lo anterior se deduce que los ciudadanos adquieren conocimientos, habilidades y actitudes basadas en la información que se les brinda. A lo que se añade el hecho de que la creciente ¿privatización de qué?
privatización de De los... los medios. De los medios, profe. Entonces colóquelo ahí, porque ahí queda como ambiguo. Porque yo podía entender privatización de qué, del SENA. ¿Ya? ¿Me hago entender? Ahí, pero ahí quedó muy, pero ahí no quedó como muy, Bien, espérate, pues por espérate, ejemplo dice, espérate, espera un momentico, espérate un momentico. Entonces, profe. de la creciente privatización de los medios, coma, la concentración de la propiedad. Entonces, no coloques coma, colócale y la concentración de la propiedad de los mismos. Y la concentración de la propiedad de los mismos. Obviamente son de los medios. Coma. Bueno, o colócale un punto para continuar con la idea de la globalización. Punto. Punto seguido. Bien, bien, ahí. Dice. A su vez, la globalización de la comunicación suele construir importantes barreras en el camino hacia la democracia. Si te das cuenta, la coherencia, ¿sí? Con niveles de pausa. Sí, mira cómo se lee. Con lo anterior, se deduce que los ciudadanos adquieren conocimiento, habilidades y actitudes basadas en la información que se les brinda, a lo que se le añade el hecho de que la creciente privatización de los medios y la concentración de la propiedad de los mismos. Espérate, ahí falta algo. Habilidades y actitudes basadas en la información que se les brinda, a lo que se le añade el hecho de que a lo que se le Sería añade, entonces, a lo que se le sería añade el entonces, hecho de que no, eso, de la creciente privatización de los medios y la concentración de la propiedad de los mismos, hasta ahí. Si te das cuenta, a su vez, la globalización de la comunicación suele construir importantes barreras en el camino hacia la democracia. Eso está bien. Eso es una oración con sentido completo, que estamos hablando de lo que está arriba. O sea, estamos tomando la opinión de un autor y estamos haciendo un análisis crítico y haciendo a través del análisis explicando al lector lo que queremos decir. ¿Me hago entender? Bien. Ahora hay un resultado. Por lo tanto, entonces, No. ese Por lo tanto, por- a ver, señor, ahí no va por lo tanto, ahí va otro conector. Teniendo en además cuenta, puede ser, ¿cómo? además, por consiguiente, Sí, además, no por sé. consiguiente, sí, por consiguiente, esta situación antes mencionada, acá, eso ahí, esta situación antes mencionada, coma, conlleva o ha venido conllevando, no, conlleva a diferentes consecuencias, entre las cuales, entonces, eso entre las cuales tenemos está de más. Entonces, a diferentes consecuencias, como una polarización más fuerte. ¿Dónde? ¿Pero dónde sacó esa polarización? Eso, como una polarización. ¿Dónde? Una polarización más fuerte, ¿dónde? Profe, en la ciudadanía, no sé, más fuerte Entonces, fíjate, sí, pero en la ciudadanía, pero en la opinión, en el concepto, en las ideas que la gente tiene. ¿Sí te das cuenta? Bien, de igual forma, la cuestión es de redacción, o sea, porque recuerden que la redacción nos conduce y nos conlleva a entender cosas
que son reales o cosas, perdón, a entender o a no entender cosas o ideas que el autor quiere o no quiere que nosotros entendamos. ¿Me hago entender? Entonces, la idea es que la idea de construir un texto es que sea coherente y que se lleve el mensaje. ¿Ya? Y hay que darle pausa al cerebro cuando está leyendo para que no se le no lea todo de manera simultánea. Acostúmbrense a hacer párrafos de 2 a 3 líneas. ¿Ok? Bien, entonces póngale punticos suspensivos ahí para que tengan en cuenta qué es lo que le van a colocar. Una idea más fuerte, ¿en dónde? En el pensamiento, en el juicio, en la opinión, no sé. Y puede ser, profe, la percepción. ¿Cierto? En el Lo vamos a dejar perfeccionamiento. ahí mientras, pues, entre todos quedamos de acuerdo. Bueno, muy bien. Una. Ok. La pregunta es, ¿ustedes desarrollaron las 4 preguntas en la descripción del problema? Sí, señor. Bueno, bien. Sigue bajando, a ver. Sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Bien. ¿Cuál fue el problema que identificaron? Sigue bajando. Bien, ese problema está bien. Bien, ahí les corrijo algo. ¿Me están copiando? Señor, profe. Sí, profe. Por ejemplo, dice, partiendo de lo anterior, el problema fundamental en el proceso de la democracia es que los medios masivos de comunicación o los medios de comunicación masiva. Medios masivos de comunicación. ¿Sí? ¿Seguro? Claro, 100%. Bueno, bien. Es que los medios masivos de comunicación desvían o podrían desviar. ¿Cómo saben ustedes eso? ¿Ah? Bueno, quizás ahí se cometió un error, profe, sí. ¿Cierto? Digamos que se está haciendo se está afirmando de manera general, entonces pues podríamos utilizar Exactamente. Y exactamente. otro... Ya tengan en cuenta que los Es juicios... que estamos mencionando como si fuera algo verídico. Ya. Exactamente. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando se escribe o cuando se dice algo. Sí. ¿Ya? Entonces, su punto suspensivo ahí. Podrían estar desviando ya para que quede la posibilidad. No, están no. Podrían estar. Suave, con calmita. Ya, para no decirlo así tan tajante, porque si lo dices tajante tienes que... Podrían estar desviando ¿a quién? ¿La información o a la gente de la información? Díganme ustedes, a ver. Pues según lo que estamos tocando el tema, yo creería que eso sería más a la gente de la información. Ah, sí te das cuenta. ¿Sí? Señor. ¿Sí te das cuenta? O sea, que esos son los punticos delicados del escribir, ¿verdad? Podrían estar desviando a la audiencia, a la población. No se dice gente, se dice a la audiencia, a la audiencia. Coloquémosle audiencia, porque la población puede ser otra cosa. A la audiencia
Bueno, entonces a la audiencia de la verdadera información, A de la la verdadera población, información, a la población. espérate, se podría estar desviando a la audiencia de la verdadera, o sea, que se le está diciendo mentira. ¿Ah? Pues, profe, porque ahí ya lo corregimos. Podrían estar desviando a la audiencia de la verdadera información. Ahí ya iría una coma y seguiríamos, generando así confusión en las personas al momento de ser. Entonces, borra eso, Laura, que dice ahí. Que se debe dar a entender a la población. No, ahí no. Más abajo. Eso. Sí, eso está de más porque Información ya lo, y dar una coma, generando así confusión en las personas al momento de ejercer su voto con plena independencia y autonomía. Profe. Bien, entonces no coloquemos verdadera información, sino correcta. ¿Ya? Para no ofender. Generando así confusión. Quita, generando confusión, ya. Generando confusión. Obviamente que ya sabemos que es en la audiencia. Punto. Perdón, coma. Coma. Quita en las personas al momento de ejercer su voto con plena independencia y autonomía. Hasta ahí, punto aparte. Además se genera una volatilidad negativa. ¿Eso qué es? Explíquenme eso. ¿Qué es una volatilidad negativa? ¿Qué es eso? A ver, explíquenme. Bueno, quiten eso ahí, quítenlo todo. Ya lo tienen allá la identificación del problema, ya. Lo demás está de más. Suena bonito, pero ya lo tienen ahí. Identificar el problema, ya lo identificaron. Partiendo de lo anterior, el problema fundamental en el proceso de democracia es que los medios masivos de comunicación podrían estar desviando a la audiencia de la correcta información, generando confusión al momento de ejercer su voto con plena independencia y autonomía. Listo, lo demás está de más. Lo demás es cháchara, listo. Cógeme el título y pégamelo en la formulación del problema. No, no. A ver. A ver, cógelo. A ver, cógelo, cópialo, sí. Porque tienen otra cosita ahí. ¿Cómo así, profe? Copia el título El título como tal de nuestro tema. del proyecto, sí. Cógelo. Pégalo ahí. En la formulación del problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que buscan ustedes con este proyecto? Entonces, colócale. A ver, dime. Profe, básicamente es hacer un análisis de forma Bueno, profunda. ahí la tiene. Sí. Ahí lo tiene, ya está. Analizar el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la democracia en el siglo XXI en Bogotá. Ya listo. ¿Sería analizar o análisis? No, analizar. El Mejor. título es análisis. Y acá, y acá es analizar. ¿Por qué analizar o para qué analizar? Recuerda que es una pregunta. Sí. Coloca para qué. No sé cómo. Dale. Ah, Arriba. arriba, es en el título.
Sí. No, eso. Sí, escríbelo, tranquilo. Eso, listo. Miren esas dos formulaciones del problema. Esas son preguntas ambas. ¿Cuál les parece mejor? Profe, la primera, pero aunque bueno, tiene relación con lo que pues es prácticamente el título. Claro, Sí, papi. pues nosotros... Ya, la tienen toda. Ahí es. Ah, Ahí ya está. podemos establecer esa, ¿sí? Sí, es que es esa, mami, es esa, la de arriba. Sino que yo quería que Listo. que ustedes se dieran cuenta la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Lo ponen en minúscula y le ponen los interrogantes. Ya ahí está la pregunta. Esa es la formulación del problema, listo. Listo. Ese era el trabajo que tenían que subir. Minúscula, Listo, minúscula. gracias, Que profe. tenemos que subir. Entonces, pues nosotros ya lo Minúscula, hemos subido, pero pues Ponlo minúscula. lo iba a hacer ahorita, profe, pero bueno, ya pero no, mismo, es que se inmediatamente. emocionan demasiado. Ah, no, pero Minúscula, Laura. igual me toca Minúscula, borrar. minúscula. No, que no lo borre, que es minúscula. Profe, pero ¿y cómo hago para ponerlo en minúscula? Pues me toca volverla a escribir Creo que otra tenías vez. que seleccionarlo todo y después ahí te A das ver, a cuenta. ver, Ahí donde están las hadas. a ver, devuélvete. Pero dale como tú. No, dale como tú. Ah, igual ya la voy a copiar. Sí, dale. Relajada. Oigan, hijos, no se preocupen, oyeron. No se preocupen si yo les grito, les digo esto, lo otro, nada. Es para corregir. Bueno, ya, ahí tienen la formulación del problema, ya. Listo, profe. Ese era el trabajo que tenían que Hay subir. que analizar el papel de los medios de comunicación en el desarrollo ¿Te de la das cuenta? democracia en el siglo. Ya, listo. Sí. A ver, Colombia, de Colombia. Oscar, Ajá. una pregunta, Oscar, y para todo el grupo. Sí, señor. ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto? Profe, nuestro objetivo principal, aún no lo hemos planteado porque pues esos van por aparte. Nenes, Pero bueno, ahí lo tienes. analizar, el papel. claro. Ah, Pues eso es uno de... ese, Sí, pero... sí, pero ¿qué? Ahí no hay pero. Ustedes se interrumpen todo el Pues, tiempo. es que el profe no me... Bueno, ¿vas a hablar tú, profe, o hablo yo? Dígame. Háblame tú, a ver, di tú. Bueno, Dale. profe, claro, eso es analizar, puede ser dar a entender una información, sacarla pues a la audiencia a las personas pues que lean ese trabajo de investigación. A ver, no me expliques el objetivo, yo quiero que tú me le digas el objetivo. El objetivo, yo te voy a decir cuál es: analizar el papel de los medios de comunicación en el desarrollo de la democracia en el siglo XXI en la capital de Colombia. ¿Esa es? Algo pasó ahí. Mira el título, a ver, sube. Ahí pasó algo. Y el profe sí es detallista, ¿no? Ah, te das La cuenta. capital Pero es que yo le iba a copiar ahorita, profe, pero bueno, sí, es en la... Te das cuenta, Bogotá. en el Oscar. siglo XXI. Sí te das Sí, cuenta. Bogotá. Sí te das cuenta, Oscar. Claro, ya también me he dado cuenta. Ah, yo dije, aquí, Específicamente es así. yo quiero que sean ellos que se den cuenta. Por eso te dije, dime cuál es el Claro, objetivo. Bueno, profe, su eminencia es el que manda. Ya, hasta ahí. Ya, listo, El ya. profe, corregido totalmente.
No, hay algunos, de acuerdo que hay unos detallitos, los puntos suspensivos que les quedó. No, me refiero a la formulación del problema, bro. Ah, sí, sí, claro. ¿Te diste cuenta? Ujú. Lo No, que no, yo dije sí. ahorita lo terminé de corregir. Ya, entonces sí se dan cuenta que yo diga que hay algo raro, pero no lo voy a decir, voy a poner que ellos lo busquen. Bueno, Listo. profe, muchas Listo, gracias. profe, Para que gracias. pueda continuar con los demás que es falta. Adelante, adelante. Otro grupo, a ver. Juegos pirotécnicos. 9:40. Sí. Bueno. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Nuevamente, Felipe, ya está aburrida. Ya no quiero ni hacer la dinámica. ¿Qué? El de Rocío, yo no he entrado ahí. Y a que no va a entrar a un minuto. Yo no voy a entrar ahorita. No sé. Yo no hasta la tarde. De Ay, ya. Yo después del resto, no puedo llegar. Ya A ver, otro grupo, adelante. Mira, Felipe, ya. Felipe, Ya estoy. Felipe. Bueno, ahí te voy a mandar La lista la mandaste la, a Alexis, ¿sí? la lista. ¿Cómo? Alexis envió la lista que está lista. La lista te la envío ¿a qué? Al WhatsApp, profe, al Al WhatsApp tanto del grupo para que Sí, así voy. todos los muchachos logren ver si están. Les agradezco si todos verifiquen que estén de una vez en esta lista para que quede como la final. ¿Le parece bien, profe? Sí, señor, así es. Usted lo ha dicho todo. Sí, entonces la voy a mandar al grupo de WhatsApp enseguida. Listo. Vale, profe, así los muchachos, por favor, les agradezco que, pues, que cada uno la descargue. Miren si están y el que no esté es el único que, para que por favor me avise. Los demás que estén, perfecto. No hay necesidad que me digan que estén, ¿vale? Los que no están, solamente que me avisen. Por favor, gracias. ¿Cómo es el cuento? Yo no lo entendí muy bien. Felipe, yo tampoco entendí. Explícate otra vez. ¿De dónde toca descargar la lista? Yo no entendí ese Bueno, el monólogo. Quedamos todos como perdidos. Otra vez. Tranquilos. Bueno, el profesor va a mandar la lista de todos nosotros al grupo del WhatsApp, ¿vale? De ahí, obviamente, todos los que estamos en el grupo de WhatsApp vamos a tener acceso a esa lista para que, por favor, todos la descarguen, revisen si están. Si están, no hay necesidad de que me informen. Solamente las personas que no aparezcan en esa lista me escriben y me dicen yo no estoy y me pasan sus datos por privado. Y así yo lo arreglo y se la mando al profesor diciéndole esta es la lista definitiva. ¿Les parece bien así? Ok, Gracias, gracias. Felipe, Sí, sí. listo. Bien. Gracias, muchas Mira, mira este meme, mira. Véalo. Sí. Ay, mira, qué fácil. Para ver.
¿No hay Profe, no hay más grupos para corregir? nosotros, sí, nosotros, profe, nosotros vamos a pasar. Adelante. Espéreme un segundito. Un momentico, lo abro acá en el computador, ya le comparto. Bueno. Ujú. No sé. Bien, entonces, ¿cómo es que se me olvidó? Ay, Un momento, profe. Listo, profe. Bueno, la descripción del problema. Bueno, profe, la descripción del problema. En Colombia está explotando el 100% del potencial el desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, no se está explotando. Según datos del Ministerio del TIC, el 18%, el 1,8% de las empresas de Colombia utiliza inteligencia artificial. a ver, hijo, cálmate un momentico ahí. ¿El título del proyecto cuál es? Eh, El título. Inteligencia artificial en Colombia, bro. A ver, súbelo. A ver. Espere que ahí lo estoy. Espere, profesor. Un momentico. Suba Santiago que ahí está arriba. ¿Sí? Sí, ahí está arriba. Inteligencia artificial en Colombia, bro. Bien, ¿Qué son los integrantes? bien. No hay problema. A ver, espérense un momentico. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Una guía, un diseño, un modelo, un prototipo o un análisis? Una investigación, cómo se encuentra Colombia en Espera, cuanto al espera. desarrollo de inteligencia artificial. Bien, sí, sabemos todos que vamos a hacer una investigación, pero de esa investigación, ¿cómo la vas a hacer? Te pregunto, ¿un análisis, una guía, Un un análisis diseño metodológico? ¿Cómo? cuantitativo. ¿Cómo? Un análisis cuantitativo. Bueno, bien, adelante, un análisis. Bien. Sigue bajando. Bien. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál es o en qué consta el problema que ha sido identificado? Bien, entonces, ¿cuál es el problema? A ver. Colombia se está explotando al 100% el potencial y el desarrollo de la inteligencia artificial. Esa es la primera pregunta. Bien, ¿por qué me responde una pregunta con otra pregunta? ¿Dónde hay otra pregunta, profe? Ah, no, es que esta es la guía, profe. Esta es la guía. Esto es de la Ajá. guía. Bueno, bien, sigue. Ajá. Esto Uno es de la nunca... guía que tenía. Sigue. ¿La Entonces tú... quito? ¿Eso es el Ven. No, déjala ahí. Eso no hay problema. Eso es... Bien, entonces tú tendrías que colocar aquí, antes la pregunta, de tu pregunta, tú respondes, tú colocas, para mejor entender, por decir algo, ¿no? Para mejor interpretación Sí. del proyecto de investigación surge una pregunta, aunque ahí no debes hacer pregunta.
porque la pregunta se hace en la formulación del problema. Entonces convierte... Profe, o sea, sería solo el segundo del ministerio, el 1,8%. Eso. Y ahí Entonces sigue, quita ¿no? esa pregunta de ahí. Bien, Es correcto. listo. Sigue. Ahora sí. Tú no puedes responder una pregunta con otra pregunta. Perfecto, profe. Listo, según datos del Ministerio TIC, el 1,8% de empresas en Colombia utilizan Sube, a ver, inteligencia artificial. sube. A ver, para mirar. Bueno, no te Hoy, puedo corregir. Ahora sí. Dale. Pero Según ¿por qué datos lo... del Ministerio TIC, el A ver. 1,8% de las... Escúchenme, porque la Señor, suben y tengo que leerla. pero eso ya habíamos pasado. Bueno, Ahí. Ahora sí. A ver, le empiezo a leer. según datos del Ministerio TIC, el 1,8% de empresas en Colombia utilizan inteligencia artificial con el fin de aumentar el potencial de producción. De acuerdo con estas cifras, es fácil darse cuenta que la respuesta es un rotundo no, siendo algo tan útil para el día a día, porque las empresas colombianas no están desarrollando inteligencia artificial para poder dar su producción. Bien, quítale ese signo de interrogación que está por ahí. Después de retundo no. perfecto. Bien, entonces, sala de prensa, ¿en qué año fue que dijeron eso? ¿En qué año fue que Perfecto. el Ministerio de las TIC lo dijo? 2019. La sala de prensa del Ministerio de las TIC, ¿en qué año? Colóquenle el año. 2019. Listo, profe. ¿Cuáles son la otra pregunta? ¿Cuáles son las Ven. consecuencias? Escúchame, Señor. corrige el... Recuerden que ustedes van a construir eso bajo la norma APA. Sigue. ¿Cuáles Sí, son las señor. consecuencias que ese problema ha generado? Los avances tecnológicos han puesto en jaque a Colombia ante las nuevas tendencias en célebre científico británico Stephen Hawking. Alertó en 2014 en los riesgos de no controlar la inteligencia artificial. Será en la historia humana. Desafortunadamente también podrá ser el último a menos que pretendamos cómo evitar los riesgos y el no conocimiento de esto. Acá también me faltó ponerle el año porque... Sigue. Bien, sigue. Bueno, ¿qué se ha hecho para solucionar el problema? En Colombia, en 2019, Colombia adquiere al acuerdo sobre inteligencia artificial ante los países de la OCDE. Sí. El gobierno colombiano suscribió la recomendación del Consejo de Organización para la Cooperación y el Desarrollo y Desarrollo Económico, OCDE, sobre inteligencia artificial. Sigue. También puedo ponerle Mintic 2019. si no se busca una solución al problema. La mayoría de investigadores coinciden en decidir que para hacer algo devastador, que se desarrolle con un método destructivo. Dale, Santiago. La fecha también, el año. Sí, señor. Bueno, identificación del problema. Desde el principio de las civilizaciones, el ser humano se ha visto en una evolución constante para la mejora de su calidad de vida, pasando por la edad de piedra, renacimiento y las revoluciones industriales,
Hasta hoy en día, la revolución industrial llamada la 4.0, que es se supone que es la era actual, donde las tecnologías es el pilar fundamental para las sociedades y las economías, siendo la inteligencia artificial uno de los factores más revolucionarios de esta época. Entonces, vale la pena analizar. En Colombia, el gobierno y la sociedad está explotando esta rama de la tecnología, siendo un pilar tan importante Ven, de la, ven, tan importante de la sociedad. escúchenme. A ver, díganme cuál es el problema de una vez, así tajante. ¿Cuál es el problema identificado? En Colombia no se está, o sea, no se está desarrollando la inteligencia artificial a su máximo potencial. Perfecto, ese es el problema. Díganlo así Entonces, tajantemente la y ya. economía, Esa es la identificación del problema. La identificación del problema es en Colombia no se está, ¿cómo se llama? No se está no se está desarrollando. o explotando Sí, sí, el señor, potencial de entiendo. la inteligencia artificial al 100%. Listo, ya. Ese es el problema. Ok, perfecto. Un momentico, lo corrijo de una vez. O no, desarrollando no, aprovechando. Y desarrollando tampoco, profe. Bueno, aprovechar. Sí, sí, si no se está, Implementando sería. no, porque la inteligencia artificial no se está implementando, o sea, no se está aprovechando o no se está desarrollando el potencial. Pero en este caso, aprovechar primero es una cosa y después la otra. Ya sabemos que la inteligencia en Colombia no se está. Oh, no, entonces coloca. Falta, al principio, falta, no la borres toda. Falta de desarrollo. Ahora sí, de desarrollo de eso, falta de desarrollo de la inteligencia artificial. Bien. O sea, falta de desarrollo, falta de desarrollo y aprovechamiento, falta de desarrollo y aprovechamiento, ahí sí, de la inteligencia artificial en Colombia. Listo. Ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título? A ver, cópiame el título y me lo traes acá. Bien, cópiamelo. Eso. Cópialo. Ah, ya, profe. Y pégalo ahí en debajo de la formulación del problema. Bien. Ahí, formulación del problema. Ahí. Sí, ahí. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Un análisis. Esa no es. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Un análisis? Entonces, Sí, señor, un análisis. un análisis. Sí, señor. Entonces coloque. ¿Para qué? Coincidencialmente, ¿no? Aquí abajo. Adelante de inteligencia artificial. Listo. Adelante de inteligencia artificial. Ya. No, es que, profe, esto está un poquito, como somos varios, se corre. Listo, profe. Bueno, ¿Qué entonces, pongo? ¿para qué analizar? O no, o por qué. No. ¿Por qué analizar? ¿Así? No, pero mira, es adelante de inteligencia artificial.
en Colombia. Ah, pero es que más adelante. Listo, profe, un momento. Bueno, sí, es que lo estamos viendo diferente. Adelante, atrás o atrás, Listo. adelante, no sé. Entonces, ¿por qué analizar, Sí. verdad? Como ustedes van a hacer un análisis, ¿cierto? Entonces, ¿por qué analizar? ¿Qué es lo que van a analizar? La inteligencia artificial en Colombia. No, pero ¿qué cosa de la inteligencia artificial? El desarrollo de la inteligencia artificial. Eso sí, señor, así es. O podrías colocar, ¿por qué analizar? Bueno, está bien así. Sí. El desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia. Ya, listo. Esa es la formulación del problema. Listo, master. Ahora, eso es, colócale símbolo de pregunta. Eso de arriba, quítalo. Ya, Listo, profe. quita ¿Qué eso de cosa? cómo la falta de conocimiento acerca de... Listo. Esa es la Listo. formulación del problema. Eso es lo que ustedes van a... la pregunta problema, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Porque ¿por qué se queda muy cortico? No, ¿por qué no? Sí, bueno, está bien, ¿Para déjenlo. qué? Sí, o sea, es que debemos tener el contexto cuando utilizamos el por qué y cuando utilizamos el para qué. Ok. Uno, esta es la lista, mira en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Terrible. Listo, hijo. La sistematización del problema, ese es un larguero que tienen ahí, pero es convertir los objetivos específicos en preguntas, ya. Ah, pero igualmente todavía no hemos desarrollado los objetivos específicos ni Todavía no, generales. todavía no, todavía no. ¿Entonces lo borramos? Sí, Ok. ¿Sí? sí, claro. Eso guárdenlo que de pronto nos puede servir para otra cosa. Bueno. Bueno, corrijan lo que tienen que corregir. ¿Qué más sería, profe? ¿Qué más me faltaría corregirle? ¿Qué más le faltaría? O sea, este espacio lo Eso, dejamos en blanco para después convertir los objetivos para preguntas. sí. Y ese mismo formato en Ok. que van a trabajar mañana. Bueno. Listo, profe. Entonces ya Y el no que van sería a más seguir, nada, ¿verdad? el que van a seguir trabajando y trabajando. Vale, profe. Bueno, listo. Bueno, hijos, terminamos en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Y espero que Gracias, profe. todos. Hasta luego. Que descanse. Ok, gracias. Muchas gracias. Chao. Dios les Feliz bendiga noche. mucho. Hasta luego. Buenas noches, chao. Feliz noche, profe. Feliz A noche, hijos. todos. Dios te bendiga. Hasta luego. Chao. Profe, muchas gracias. Feliz noche, que descanse. Ok, igualmente. Chao.